Vamos directo al grano. Número 8. El mito del Titanic. Muy bien, todos conocemos la historia del Titanic, ¿verdad? Un gran y lujoso barco choca contra un iceberg y se hunde. Bueno, no exactamente. El hundimiento del Titanic no fue solo un caso de «ups, chocamos con un poco de hielo», fue más bien una tormenta perfecta de errores. Primero, hablemos del barco en sí. El acero que usaron para construirlo era básicamente la versión de tienda de dólar de lo que realmente debieron haber usado. Cuando hacía mucho frío, ese acero se volvía más frágil que las galletas de azúcar de tu abuela, así que, cuando chocaron con el iceberg, en vez de rebotar como una pelota de goma, se rompió como un huevo. Luego está la tripulación, que, bueno, fue bastante torpe. Recibieron varias advertencias sobre icebergs en la zona, pero en vez de reducir la velocidad como haría cualquier persona sensata, dijeron no a toda máquina. Ni siquiera tenían suficientes botes salvavidas para todos a bordo, porque al parecer pensaban que tener suficientes botes haría que la cubierta se viera demasiado llena. Eso es como no ponerse el cinturón de seguridad porque arruga la camisa. Así que sí, aunque el iceberg definitivamente fue parte del problema, en realidad fue como la gota que colmó el vaso. El Titanic ya era un desastre esperando a ocurrir, solo necesitaba un empujón. Número 7. El mito de la Tierra plana. Probablemente ya hayas escuchado esto antes. En la Edad Media, todos pensaban que la Tierra era plana, y Colón demostró que era redonda. Bueno, lamento decírtelo, pero eso es una completa tontería. Aquí está el asunto. Las personas educadas saben que la Tierra es redonda desde la antigua Grecia. Estamos hablando de personas como Pitágoras y Aristóteles, quienes descubrieron esto hace más de 2000 años. Los antiguos griegos incluso calcularon la circunferencia de la Tierra con una precisión sorprendente. Un matemático llamado Eratóstenes lo hizo usando solo sombras y matemáticas básicas, y esto fue en el año 240 a.C. Entonces, ¿por qué pensamos que la gente medieval creía en una tierra plana? Bueno, este mito en realidad comenzó en el siglo XIX. Algunos escritores querían hacer que la Edad Media pareciera muy primitiva y tonta. Básicamente decían, miren lo estúpida que era la gente en ese entonces. Pensaban que la tierra era plana, no como nosotros, la gente moderna e inteligente. La realidad es que, para la Edad Media, cualquier persona educada sabía que la Tierra era redonda. Se enseñaba en las universidades. Los eruditos medievales escribían sobre ello. Los marineros navegaban basándose en ello. Colón no zarpó para demostrar que la Tierra era redonda. En realidad, él pensaba que la Tierra era más pequeña de lo que creían los demás. Pero estaba equivocado, y los demás tenían razón. La verdadera discusión no era sobre si la Tierra era redonda, era sobre cuán grande era, y Colón tuvo suerte de que hubiera todo un continente en su camino. De lo contrario, su tripulación habría muerto de hambre en medio del océano. Así que, la próxima vez que alguien te diga que la gente medieval creía que la Tierra era plana, puedes decirle que eso es tan histórico como los dragones y los unicornios. Número 6. Que Napoleón era bajo de estatura. Probablemente has escuchado que Napoleón Bonaparte era un hombre pequeño, iracundo y con un ego enorme. Quizás hayas oído el término complejo de Napoleón para describir a personas bajas que actúan de manera ruda para compensar su estatura, pero eso es completamente falso. En realidad, Napoleón medía alrededor de 1,68 m o 5 pies y 6 pulgadas. Eso era promedio para un francés de aquella época. Entonces, ¿por qué la gente piensa que era bajo? En realidad, es gracioso. Los franceses y británicos usaban sistemas de medición diferentes. La pulgada francesa era más larga que la británica. Cuando los franceses decían que Napoleón medía 5 pies 2 pulgadas, se referían a pulgadas francesas, equivalente a 5 pies 6 en medidas modernas. Pero los británicos vieron una oportunidad para burlarse de su enemigo. Empezaron a hacer caricaturas de Napoleón como un hombre pequeño y enojado, y la propaganda funcionó tan bien que la gente todavía lo cree hoy en día. Tampoco ayudaba que los guardias personales de Napoleón fueran todos tipos súper altos. Así que al estar junto a ellos, él parecía más bajo de lo que realmente era. Pero sí, Napoleón no era bajo, simplemente estaba rodeado de tipos muy altos y fue víctima de la propaganda británica. Número 5. Las quemas de brujas de Salem. Entonces, ¿sabes cómo todo el mundo piensa que los juicios de brujas de Salem implicaron quemar gente en la hoguera? Sí, eso nunca ocurrió. Sé lo que estás pensando, pero lo he visto en películas. Había hogueras, fuego y todo. Eso. Bueno, Hollywood te mintió otra vez. Esto es lo que realmente pasó. Los juicios de brujas de Salem fueron totalmente reales y sin duda fueron horribles, pero nadie fue quemado. En su lugar, ahorcaron a la gente, 19 personas para ser exactos. Y un hombre, Giles Corey,
fue aplastado hasta la muerte con piedras pesadas porque se negó a declarar. Lo cual, por cierto, probablemente es mucho peor que ser quemado. Imagina que te estén aplastando lentamente con piedras hasta matarte mientras solo estás acostado ahí. Varios otros murieron en la cárcel mientras esperaban sus juicios. Pero, de nuevo, no hubo quemas. Entonces, ¿por qué todos pensamos que hubo quemas? Bueno, eso es porque en Europa sí quemaban a las brujas. Era su método preferido para tratar con las supuestas brujas, pero en la América colonial seguían la ley inglesa, y la ley inglesa decía, a las brujas se las ahorca, no se las quema. Número 4. El mito de Acción de Gracias. Conoces la historia, ¿verdad? Los peregrinos llegan a Plymouth Rock, están luchando por sobrevivir, y entonces los amables nativos americanos aparecen con algo de maíz y babo. Todos se sientan juntos para disfrutar de una comida agradable y pacífica. Todos están felices, y por eso celebramos el Día de Acción de Gracias hoy en día. Bueno, no exactamente. Para empezar, ese banquete pacífico no fue tan pacífico. La única razón por la que los Wampanoag aparecieron fue porque escucharon disparos. Los peregrinos estaban disparando sus armas para celebrar una buena cosecha, y los nativos americanos vinieron a ver qué estaba pasando. Es como si escucharas la alarma del auto de tu vecino y fueras a asegurarte de que todo esté bien. Además, esto no fue un momento mágico de amistad entre dos culturas. La relación entre los peregrinos y los nativos americanos era complicada, por decirlo menos, porque después de ese banquete, las cosas se pusieron realmente feas muy rápido. La relación entre los colonos y los nativos americanos se volvió violenta. Estamos hablando de guerras, enfermedades y el desplazamiento forzado de los nativos americanos de sus tierras, y el Día de Acción de Gracias no fue feriado hasta la década de 1860. Lincoln lo hizo oficial durante la Guerra Civil para intentar unir al país. Eso fue unos 240 años después del supuesto primer Día de Acción de Gracias. Número 3. Nerón tocando el violín mientras Roma arde. Probablemente ya hayas escuchado esta historia antes. El emperador Nerón está sentado en una colina tocando su violín mientras Roma se quema a sus pies. Se ha convertido en un símbolo de un liderazgo terrible y de no importarle en absoluto su pueblo. Pero aquí está el asunto. Eso nunca ocurrió. Para empezar, el violín ni siquiera existía en ese entonces. El violín no se inventaría hasta 1000 años después. Eso es como decir que Julio César jugaba en su PlayStation. En segundo lugar, Nerón ni siquiera estaba en Roma cuando comenzó el incendio. En realidad, estaba en Antium, unos 30 millas de distancia, y cuando se enteró del incendio, regresó rápidamente a Roma para ayudar. Abrió sus jardines para las personas que habían perdido sus hogares. Organizó esfuerzos de ayuda e incluso ayudó a reconstruir la ciudad después. Entonces, ¿por qué la gente piensa que él tocaba el violín mientras Roma ardía? Bueno, Nerón tenía muchos enemigos. Y después de su muerte, ellos escribieron historias que lo hacían parecer un monstruo total. Es como si tu ex escribiera tu biografía. El verdadero Nerón no era un santo, pero definitivamente no estaba tocando música mientras su ciudad ardía. Número 2. Que coman pastel. Seguramente ya has escuchado esta historia antes. La historia dice que cuando le informaron a María Antonieta, la última reina de Francia, que su pueblo se estaba muriendo de hambre porque no tenían pan, ella simplemente dijo con indiferencia, que coman pastel, como si no fuera gran cosa. Se supone que esto demuestra lo desconectada que estaba de la gente común. Es como decir, ¿no puedes pagar el pan? Entonces come algo aún más caro. Es el equivalente del siglo XVIII a decirle a personas sin hogar que compren una casa, pero en realidad ella nunca lo dijo. La frase apareció por primera vez en un libro, Confesiones de Jean-Jacques Rousseau. Él escribió sobre una gran princesa sin nombre que dijo esto. Pero aquí está el detalle. Rousseau escribió esto cuando María Antonieta todavía era una niña. Ni siquiera estaba en Francia. Entonces, ¿por qué la gente piensa que ella lo dijo? Bueno, durante la Revolución Francesa, la gente necesitaba a alguien a quien culpar por todos sus problemas, y María Antonieta, siendo una reina nacida en el extranjero que vivía en el lujo, era el blanco perfecto. Empezaron a difundir todo tipo de rumores sobre ella, como que gastaba demasiado dinero en ropa y fiestas mientras la gente se moría de hambre, y esta frase sobre el pastel encajaba perfectamente con la imagen que intentaban crear de ella. La verdad es que, aunque María Antonieta no era perfecta, tampoco era tan horrible como la gente la pintaba. De hecho,
Hay pruebas de que intentó ayudar a los pobres y se preocupaba por su bienestar. Pero bueno, ¿para qué dejar que los hechos arruinen una buena historia, verdad? Número 1. George Washington y el cerezo. Probablemente ya hayas escuchado esta historia antes. El pequeño George Washington recibe una hacha nueva como regalo, y como cualquier niño con un juguete nuevo, está súper emocionado por probarla. ¿Y qué hace? Va y corta el cerezo favorito de su padre. Cuando su padre se entera y pregunta quién lo hizo, el pequeño George supuestamente dice: «No puedo mentir, padre. Fui yo con mi pequeña hacha». Es una historia tierna sobre la honestidad, ¿verdad? Bueno, toda esta historia fue inventada por un hombre llamado Mason Buck Weems en 1806. Weems estaba escribiendo una biografía sobre Washington y pensó: ¿sabes qué le falta a esto? Una conmovedora historia de la infancia sobre la honestidad. Así que simplemente se la inventó y funcionó. A la gente le gustó tanto que se convirtió en parte del folclore estadounidense. Todavía se les enseña a los niños hoy en día como un ejemplo de honestidad. Lo curioso es que el verdadero George Washington probablemente habría encontrado esta historia ridícula. Era conocido por ser un hombre bastante serio al que no le gustaba este tipo de relatos dramáticos. Eso es todo por hoy. Estaré haciendo videos similares en el futuro. Suscríbete para verlos.